Hola, bienvenidos a este video sobre los fundamentos de seguridad en un sistema de vapor. Aquí vamos a hablar sobre las protecciones físicas necesarias dentro de un sistema de vapor. En los videos anteriores mencionamos cuáles son los niveles de seguridad que debe de tener un sistema industrial cualquiera. Primero, tiene que haber una actitud, una mentalidad adecuada con respecto a los sistemas de seguridad. Después, tiene que haber protocolos muy seguros y muy claros sobre qué es lo que se tiene que hacer. Y finalmente están las protecciones físicas que nos van a proteger en caso de que los protocolos no funcionen. Existen distintos tipos de protecciones físicas. Existen protecciones físicas de los elementos de operación. Estos son los elementos que no están diseñados específicamente para protegernos, pero que si funcionan mal nos pueden dar un problema de seguridad. Después están los sistemas de protección de uso continuo, esto es, los que tienen que estar funcionando constantemente para protegernos. Están los elementos de visualización, los elementos de contingencia, que estos van a entrar exclusivamente cuando haya alguna situación no deseada, y los de emergencia, que es igual que los de contingencia, pero para situaciones de alta gravedad. Los elementos de operación son elementos cuya función no es proteger, sino trabajar. Si alguno de estos elementos comienza a fallar, vamos a tener un problema de seguridad. Un ejemplo son las trampas de vapor. No es un elemento que esté diseñado para protegernos o proteger a los equipos. Sin embargo, si empieza a tener fugas, puede quemarnos. Si empieza a tener fallas, puede llegar a dañar el equipo. La tubería, los intercambiadores de calor, las bombas de agua y un largo etcétera de elementos que no están diseñados para seguridad, pero que hay que tenerlos muy presentes cuando pensemos en seguridad, porque si fallan, nos pueden llegar a dar un problema. Los elementos de uso continuo están hechos para funcionar, como su nombre lo dice, continuamente. Son elementos que deben ser la primera línea de protección para cualquier sistema. Estos son los sensores de nivel que activan la bomba de alimentación. Estos sensores tienen que estar funcionando constantemente y la bomba de alimentación debe de funcionar también de manera constante. El hecho de que entren a trabajar estos equipos no significa ninguna falla, sino una operación normal. Una válvula de corte, una válvula check, un presostato que regula la flama de la caldera o una purga de superficie. Puede ser también un separador de humedad. Un ejemplo para entender cuáles son los sistemas de uso continuo es hablar de la seguridad de un automóvil. Los frenos son un elemento de seguridad de uso continuo. El hecho de que yo use los frenos no quiere decir que algo salió mal. Quiere decir que lo estoy utilizando para protegerme en algún semáforo o disminuir la velocidad. De igual manera, si entran a trabajar los sensores de nivel, la válvula de corte, la válvula check, los presostatos o cualquiera de los elementos de vapor aquí mencionados, no quiere decir que algo salió mal. Son elementos que tienen que estar trabajando de manera continua. Los elementos de visualización son elementos que no hacen alguna función activa para protegernos, salvo mostrarnos cuáles son los valores y que los operadores puedan tomar mejores decisiones. El ejemplo más claro son los manómetros, los termómetros, mirillas de nivel, etiquetas que nos indiquen cuáles son los tipos de fluidos y cuáles son las presiones indicadas para cada una de las tuberías. Estos elementos son importantes porque nos ayudan a tomar decisiones en el momento que estamos operando. Los equipos de contingencia son los que evitan que un incidente de seguridad se convierta en un accidente. Esto es, si el protocolo falla o algún equipo presenta alguna falla inesperada, los elementos de contingencia tienen que entrar para evitar que una persona o el equipo
sufra algún tipo de daño menor. Estos elementos son, por ejemplo, el aislante térmico, las alarmas de alto nivel de agua en la caldera, el equipo de protección personal son ejemplos de esto. El equipo de protección personal en un mundo ideal nunca nos va a proteger de nada. Sin embargo, si nos protege de un pequeño golpe o una pequeña rozadura, nos está evitando un accidente menor. Finalmente, los sistemas de emergencia son elementos físicos que actúan en un caso de una emergencia grave, como por ejemplo una válvula de seguridad, el corte de combustible por bajo nivel de agua o la tierra física en sistemas eléctricos. También el arnés de seguridad. Si el arnés de seguridad en un trabajo en altura entra a trabajar, quiere decir que nos evitó un accidente extremadamente grave. Una válvula de seguridad debe ser el último elemento de protección en una caldera. Si entran a trabajar cualquiera de estos elementos, quiere decir que fallaron una serie de protocolos y probablemente algún equipo de contingencia no hizo su trabajo de manera adecuada. Estos equipos es la última línea de protección que tenemos en nuestros sistemas de vapor. Ahora, ¿cómo proteger las protecciones físicas? Obviamente tenemos que, primero, dimensionarlas de manera correcta. Si nosotros colocamos equipos que son demasiado grandes o demasiado chicos para la función que están realizando, es probable que vayan a empezar a trabajar de una manera forzada y nos vayan a dar problemas de seguridad. Tiene que estar cumpliendo su función adecuada y estar dimensionadas de manera correcta. Algo que yo veo muy común es colocar válvulas de seguridad para agua en sistemas de vapor. Esto es completamente inadecuado. La válvula de seguridad para agua o para gas no va a funcionar bien en sistemas de vapor, a pesar de que tenga ciertas características similares. Los materiales no están diseñados para las temperaturas que tiene el vapor ni para los tipos de características como el condensado que puede generarse ahí. En algunos casos las protecciones físicas deben ser redundantes. En cuestiones muy críticas tenemos que tener 2 o 3 sistemas que hagan exactamente lo mismo y que nos protejan de las mismas características. Por ejemplo, para el nivel del agua en la caldera. Si el nivel de agua en la caldera baja, podemos tener un accidente muy grave. Entonces tenemos que tener 2 o 3 sensores que nos indiquen si el nivel de la caldera bajó realmente. Y tienen que estar protegidos por el programa de mantenimiento y revisiones periódicas, que lo hablamos en el video anterior. También deben de ser probados de manera sistemática para saber si están cumpliendo la función que deben de cumplir. La prioridad dentro de las protecciones físicas es lo siguiente. Lo más importante en cuanto a seguridad es el nivel de agua en la caldera. Si el nivel de agua en la caldera baja, vamos a tener un accidente de proporciones mayúsculas. Debe ser lo más importante en cuanto a seguridad. La integridad física de la caldera va en número 2. Esto es, que la caldera no tenga fugas o que no tenga algún problema de la estructura propiamente que haga que la caldera se deforme con respecto a la temperatura. La tercera prioridad debe ser el sistema de combustión. Si el sistema de combustión tiene algún problema que provoque explosiones, eso se puede considerar un problema mayúsculo. Cuarto es la calidad de agua en la caldera. Si nosotros comenzamos a meter agua de baja calidad con una cantidad de sólidos disueltos altos a la caldera, vamos a comenzar a tener incrustaciones. Y las incrustaciones nos pueden provocar que la caldera explote en un periodo de largo plazo. Después, la presión de la caldera. Esto es algo que necesitamos estar revisando constantemente, dado que si la caldera
aumenta su presión considerablemente, puede llegar a tener problemas de fuga que nos pueden ocasionar accidentes graves. Después, golpes de ariete, en general en la tubería. Estos nos pueden ocasionar problemas severos. Las purgas de caldera, tanto en la caldera, en las líneas y en los procesos. Esta es una cuestión que por lo regular se descuida mucho, en donde las purgas se hacen de una manera descuidada hacia la atmósfera o hacia el medio ambiente. Esto puede provocar accidentes graves de quemaduras para los operadores. Las fugas es la siguiente prioridad. La presión en la línea de vapor y el aislamiento térmico. Esta lista obviamente es de una manera general. Existen situaciones en donde las purgas de caldera es más importante que la calidad del agua, sobre todo cuando estamos trabajando con presiones muy altas. Lo ideal es que haya alguna auditoría de seguridad dentro de sus plantas que les indique si están haciendo cada uno de estos puntos de manera correcta y cuál es la prioridad de cada uno de ellos. ¿Cuál es el mantenimiento sugerido para los equipos dentro de una línea de vapor? Para los sensores de caldera, los más críticos se deben de probar todos los días y semanalmente todos los demás. Los sensores de caldera son los sensores de nivel de agua, los presostatos, los sensores de flama, sensores de fugas. Todos estos, los más críticos, deben de ser probados diario. Y los que no sean tan críticos o sirvan de redundancia, pueden ser probados semanalmente. Revisar anualmente para ver si se necesitan cambiar o dar un mantenimiento mayor. Y cambiar, independientemente del estado que estén, cada 3 años. Esas serían las sugerencias de los sensores de caldera. La caldera misma tiene que tener una revisión profunda anual. Los cambios de tubos se tienen que hacer cada 5 años. El cambio de la protección cerámica que protege las paredes de la caldera en caso de ser pirotubular tiene que ser también cada 5 años. Recalibrar los valores de presión máxima permitida a los 20, 30, 40 años de vida y después cada 5 años después de esto. Es decir, si su caldera tiene más de 20 años de funcionamiento, es probable que los valores de presión máxima no sean los que haya dado el fabricante cuando se compró. Es necesario recalibrarlo a los 20 años, a los 30, a los 40 y después de eso cada 5 años consecutivamente. Las válvulas de seguridad. Estas es recomendable probarlas de cada 2 a 4 meses. En mi gusto personal tiene que ser cada 3 a 4 meses. Las válvulas de seguridad tienen aproximadamente 10 disparos efectivos antes de que se descalibren. Entonces, si ustedes lo prueban una vez al mes, es probable que para final del año ya estén completamente descalibradas. Las descargas de las válvulas de seguridad tienen que ser hacia drenaje o hacia los tanques de purga. La mayoría de las veces uno lo manda hacia el techo o hacia afuera. Si uno hace esto, existe el riesgo de que haya elementos externos como pájaros o cuestiones de suciedad que se metan dentro de la válvula de seguridad, o que si se activa la válvula de seguridad y existe la mala suerte que alguien esté pasando cerca, algún contratista trabajando en el techo o alguien pasando por el paso peatonal vaya a sufrir quemaduras. Recalibrar cada año la válvula de seguridad o después de que tenga 10 disparos, ya sea por cuestiones propias que se activa por una sobrepresión o que se activan por pruebas.
y las válvulas cambiarlas cada 4 años. Eso es lo recomendable. El mantenimiento sugerido para sistemas de combustión. Lo ideal es recarburar una vez cada año, hacer una prueba de emisiones una vez cada año, recalibrar los sensores una vez cada 2 años para tener el sistema funcionando de la manera ideal. Las purgas de caldera. El mantenimiento sugerido es hacerlas una vez por turno, las purgas de fondo, 5 segundos o menos. Y enviar las purgas hacia un tanque de purgas. Si uno las envía hacia drenaje o hacia algún tanque interno que esté enterrado, existen riesgos de que el vapor queme a las personas o que se presurice y provoque algún accidente. Siempre los tanques de purga tienen que estar en la parte superior y tienen que estar dimensionados para soportar la cantidad de purga necesaria en una purga normal. Las purgas de línea de vapor se tienen que realizar una vez por semana o cuando se arranque la línea de vapor. Hay veces que se arranca de manera diaria, hay que purgar de manera diaria y lo ideal es enviarlas hacia el drenaje directamente. El mantenimiento sugerido para válvulas de control y regulación, así como trampas e intercambiadores tubo-coraza, debe de ser una vez al año un mantenimiento mayor y cambiar los equipos después de cada 5 años. Hay veces que los equipos funcionan perfectamente después de este tiempo. En todo caso, hay que hacer una revisión profunda a los 5 años y revisar si es necesario este cambio y ser muy honestos si hay que realizarlo. En todo caso, desde que se compran, se tiene que tener un presupuesto que a los 5 años se active para poder hacer la compra de estos equipos. Y finalmente, estos equipos tienen que tener aislamiento removible. El aislamiento es una cuestión de seguridad y que nos ahorra energía. Sin embargo, estos equipos, las válvulas de control, regulación, trampas y los intercambiadores, son equipos que necesitan estar con mantenimiento constante, ya sea preventivo o correctivo. El poner un aislamiento permanente nos va a obligar a removerlo cada vez que se haga mantenimiento y que luego va a ser muy difícil volverlo a colocar. En la experiencia industrial nos dice que lo ideal es poner un aislamiento removible que se pueda quitar y poner con mucha facilidad. Esto nos va a permitir hacer el mantenimiento de los equipos y conservar el aislamiento que proteja a los operadores que trabajan cerca de los equipos, además de ahorrar energía al evitar emisiones hacia la atmósfera. Con esto termina nuestro video con respecto a las protecciones físicas. En el siguiente video vamos a hacer un análisis sobre un accidente de caldera en donde vamos a ver los motivos por el que ocurrió este accidente y qué se tiene que hacer para evitarlo. Muchas gracias.